Adelante con la clase 7. Vamos para la parte de funciones exponenciales. Compartir las funciones exponenciales. Correcto. Ok, entonces acá tenemos el crecimiento bacteriano. Bueno, antes de iniciar, gostaria de expressar aqui um sentimento de funções exponenciais. O que esta é uma característica muito importante para a ideia de biológica, de crescimento dentro da área de biologia, onde se dará muitas vezes por crescimentos exponenciais, quando se cresce de forma muito rápida. De certa forma, queríamos nós que nosso dinheiro fosse de forma exponencial e que crescesse, mas correto que não é. E mas acá temos sim uma ideia de algo de la natureza, onde temos muitos crescimentos modelados, claro que muitas vezes com modelos um tanto quanto com muitíssimas variáveis, mas acá temos um exemplo bastante simples. Então, fala o seguinte: o crescimento bacteriano é a divisão de uma bactéria em duas células hijas mediante um processo chamado fissão binária. Fusão binária. Supongamos que inicialmente há uma sola bactéria que se divide a cada hora. Después de una hora tendremos dos bacterias. Después de 2 horas tendremos 4 bacterias, 2 cuadrado. Después de 3 horas tendremos 2 cubo, 8 bacterias. Después de 4 horas tendremos 2 cuarta, tendremos 16 bacterias y así sucesivamente. Podemos modelar la población de bacterias después de T horas por medio de la función f de t igual 2 na potencia t. ¿Correcto? Entonces es un modelo que se da por una forma de función exponencial. Agora, o que diz que será uma função exponencial? En las funciones exponenciales, como la que se modela en esta situación, la variable independiente aparece en el exponente de una potencia. ¿Correcto? Variable independiente si aparece en exponente. En aquel caso, t se aparece como exponente. Definición. Llamamos función exponencial de base a la función definida para todos los reales x por f de x igual a en potencia de x. Entonces acá, de misma forma de otras, tem que ser maior que 0 y a diferente de 1, porque acá si tuviésemos una función exponencial 1 en potencia de x, correcto que tenemos 1 siempre, siempre. Podremos acá ter menos 1 porque tenemos alteración de resultados, no tenemos una recta, y sí tenemos alternancia entre menos 1 y 1, ¿correcto? Observaciones. Consideremos la base A positiva después. Es la condición para que siempre exista la potencia. Ponemos la condición A es diferente de 1 porque la función f de x es igual a 1, a x es igual a 1. Es una función constante, entonces es una recta. Acá se pede una función exponencial que sea diferente de base positiva. Entonces, por definición, esqueçam esta idea de menos 1. Porém, de certa forma, habitualmente podemos
utilizar esa idea de menos u de números negativos. Porém, acá tenemos uma alternancia, né, entre positivo e negativo, entonces essa ideia de exponencial vai se perdendo, porque quando tenemos uma base negativa. Entonces, vamos a se apoyar en la definición y mantenemos siempre la base positiva. Então, consideremos as funções f de x igual a 3 elevado em potência de x e g de x igual a 1 sobre 3 em potência de x. Hagamos uma tabela de valores para dibujar as gráficas de estas funções. Então, colocamos acá alguns valores para x. Entonces tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces calculamos la f de x y g de x. Entonces percebemos que tenemos la inversa de f de x por g de x. Entonces eso se da por una simetría en la gráfica, como percebemos, la cor roja y verde. Entonces percebemos acá que tenemos una simetría en eixo vertical de la gráfica, ¿correcto? Entonces, característica perfecta que tenemos la potencia es igual, ¿no? Porém, la base distinta e inversa se dará un gráfico inverso en simetría. En estas dos gráficas podemos ver las características fundamentales de toda función exponencial f. El dominio es R y el recorrido es de 0 a más infinito. No tiene raíces. El punto de intersección con eje de Y es punto de coordenadas 0 y 1, ya que la imagen de 0 es 1. Pues a la potencia 0 es 1. Siempre positiva, la gráfica está siempre por cima del eje de x. Si A mayor de 1, la función es creciente. Si Y está entre 0 y 1, es la función decreciente. La recta horizontal y igual a 0, es decir, el eje de x es la síntoda horizontal de f de x, ya que si A mayor que 1 se tiene A en potencia x tendiendo a 0 cuando x tiende a menos infinito y cuando A está entre 0 y 1 con A de x tendiendo a 0 cuando x tiende a más infinito. No hay dos valores de x que tengan la misma imagen. Es la definición básica fundamental de función, ¿eh? No podemos ter dos valores para x. Se caracteriza por la rapidez con la que crecen o decrecen. Estas características se resumen en las siguientes figuras. Entonces acá tenemos una primera gráfica donde se da por la base mayor que 1 y la segunda figura la base entre 0 y 1. Una creciente y otra decreciente.
Entonces acá, hallar una función exponencial dada por su gráfica. Entonces vamos a resolver este ejemplo que dice así: ¿cuál es la función exponencial f de x igual a input en expoente x cuya gráfica se muestra? Entonces acá tenemos una gráfica con certeza de característica exponencial. Cuidado para no se confundir con gráficas semejantes o de características muy semejantes a gráficas de funciones cuadráticas. Muchas veces se da por cortar acá la gráfica y generar una cierta duda de qué tipo de forma trabalhar, mas acá temos com certeza uma gráfica de função exponencial que vamos resolver agora. Bueno, la función exponencial natural es un caso especial de función exponencial por su importancia en el cálculo y en aplicaciones a otras disciplinas. Es la función exponencial cuya base es el número e. El número e se define como el valor que se aproxima de 1 sumado a un inverso de 1 en n, ¿correcto? Oh, disculpe, inverso de n, elevado en potencia de n, cuando n se hace muy grande. En la siguiente tabla mostraremos los valores que va tomando la expresión. Y a medida que n crece y toma valores más y más grandes. Entonces acá, un n igual a 1, tenemos 2, y va a ser creciendo, 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 y percébese que este valor comienza 2,7182 y así se repite con 1.000.000, n 1.000.000. Resulta intuitivo a partir de los valores obtenidos que a medida que n sigue aumentando, también aumentan, pero con un techo tiendo a aproximarse a un número cercano a 2,71828, ¿cierto? Entonces, este es la aproximación del número n que se dará acá, que en la realidad tomando 20 cifras decimales, el valor que se utiliza, mas acá tomando 3, 4 cifras ya están de bueno valor. La función exponencial natural es la función exponencial de base e, es decir, la función f de x igual a e en potencia de x. Como e está entre 2 y 3, resulta que la gráfica de la función exponencial natural está entre las gráficas de g de x en 2 na x y h de x 3 na x. Entonces, la función e está entre f de x y disculpe, tg de x y h de x, que f de x que está acá. Está un poquinho difícil de perceber, mas está, está acá en verde la f de x, ¿correcto? Entonces, por acá vamos encerrando esta parte de funciones exponenciales. Y vamos para la tercera y última parte de esta clase, que se tratará de funciones logarítmicas, muchas veces o muy temida por la mayoría de los estudiantes. Porém, vamos tentar, de certa forma, tirar este peso, este, este miedo de logarítmicos. Entonces, ejercicios ya tenemos en la parte de curso, entonces pueden ir practicando funciones exponenciales y vamos para logarítmicas.